Vamos con este tema que es Operación Rescate. Yo creo que nos vamos a quedar todos impresionados sobre este tema tan actual, tan importante, que nos marque el resto de nuestra vida, que nos ajuste con el propósito y la prioridad de Dios. Y es lo que nos ocupa hoy, misión presente, y lo hemos titulado Operación Rescate. Estamos finalizando el discipulado de nivelación, estamos en la lección 7, la segunda parte, falta solamente una, el domingo que viene, que será la misión futura. Aquí tenemos una imagen que conocemos, que nos impresiona cuando vemos la televisión. Estamos conscientes que hay muchas operaciones de rescate, gracias a Dios. Y aún así, desde los últimos 9 años hasta aquí, desde el 2014, se han muerto en el mar, en el mundo, 52.698 personas, a pesar de todos los esfuerzos. Y en España, en el 2022, han muerto todos los días un promedio de 2 personas que no alcanzaron la península de España. Y también hay otra operación de rescate muy importante, muy actual, que no sé si estamos suficientemente conscientes, pero nos ha golpeado como iglesia, nada más que ayer enterraron a un hombre, hijo de la mejor amiga rumana de nuestra María rumana, que se tiró del 10º piso aquí en Burgos y se mató. Es el suicidio. Y la identificación es un lazo amarillo y el número de teléfono es el 024 para que una persona que está en riesgo pueda llamar de manera anónima y recibir atención psicológica, sobre todo para poder afrontar las tentaciones de quitarse la vida, que no tiene ningún sentido, porque aquí estamos para arropar y ayudar y cuidar unos a otros. Pero hoy os invito a enfocarnos en la operación de rescate más importante, más urgente, sin lugar a dudas. Y solo esta operación de rescate trae la solución al origen de todo mal. Esta operación de rescate tiene su origen prácticamente en el principio de la creación, pero no fue hasta la venida de Jesucristo que tomó un impacto mundial sin precedentes. Hoy esta operación de rescate opera en todo el mundo, prácticamente en cada grupo étnico que existe. Entre nosotros esta operación de rescate debe avivarse, también creo que sin lugar a dudas, priorizarse, reforzarse y tomar un mayor protagonismo, porque es urgente. Recordemos el tema del domingo pasado, ¿os acordáis? La misión del pasado, ¿os acordáis, no? Dios el Creador nos dejó y encomendó una creación buena en gran manera, sin dolor, sin muerte, sin maldad. Dios nos ha encomendado multiplicarnos en ella, llenarla y gobernarla en total dependencia de su Creador. Esto fue el plan original. ¿Y qué hicieron los seres humanos? Los seres humanos, y digo nosotros, porque somos iguales, desobedecimos, nos justificamos, sufrimos, pero morimos. Y Dios puso en marcha su obra maestra, su operación de rescate, un proyecto fascinante, si lo miramos, lo más fascinante que podemos imaginarnos. Un plan majestuoso, una operación de rescate con garantía de victoria absoluta. Y de esto vamos a hablar hoy. Así que veremos esta imagen que nos muestra más o menos cuál es el plan de rescate, desde el porqué, cuál es el problema. El problema es la desobediencia y la consecuencia, la muerte. Y luego vamos a la solución. ¿La solución cuál es? No es ser buenas personas, la solución es Jesucristo, el único que nos puede transformar de verdad
y ponernos de acuerdo con Dios y recuperarnos. Y debemos rendirnos a Él y al Espíritu Santo. A veces olvidamos al Espíritu Santo. Creemos que con rendirnos a Jesucristo es suficiente. Tenemos que rendirnos también al Espíritu Santo. Sin Él no hay vida en nuestra existencia. ¿El precio cuál fue? La victoria de Jesús, su humillación, su victoria sobre la muerte, la tumba, también su ascensión, estar en posición de victoria en el cielo, intercediendo por nosotros, y también el enviar otra vez también el Espíritu Santo a este mundo. Esto fue el precio, porque si piensas lo que está sufriendo el Espíritu Santo ahora mismo en este mundo, entiendes por qué digo que es parte del precio que Dios pagó por la operación de rescate. Urgencia. Vamos a hablar de testificar de Jesús, pero testificar, abrir la boca, saber cómo hablar el corazón, persistir hasta ver resultados, testificar de Jesús y tener a su reino como prioridad. El corazón, ¿cuál es? No son actividades, no son cultos. El corazón de la operación de rescate es ser discípulo, y para eso estamos hoy aquí, para ser discípulos y para saber cómo hacer discípulos, para ser involucrados. Es ir, es bautizar, es enseñar, obedecer, todo, por eso estamos aquí. Es saber cuáles son nuestros recursos, son todos los que necesitamos. Hay personas que no abren la boca porque piensan que no tienen recursos suficientes. Eso es una mentira de no sé dónde ha salido, o psicológica, o del diablo, o de mentiras de otros que te lo han contado, o tú has visto la falta de fe en otros y sigues sus malos ejemplos. Pero realmente cada uno de nosotros, individualmente y personalmente, tenemos todos los recursos necesarios para ser altamente eficaz en esta operación rescate. No tenemos nada que echar de menos. El problema, recordemos entonces lo que hemos visto ya en parte el domingo pasado, es la desobediencia que llevó a la muerte. La muerte no es la desaparición de algo, sino es la separación. Cuando estuvimos en entierro el miércoles, era porque se separó el cuerpo y el espíritu de la persona y su alma. No es que desapareció algo, sino todo estaba ahí en el sentido y todo existe hoy por hoy, pero está separado. Es separación de Dios, es separación de la vida. Ese es el problema. Dios planeaba un gobierno de toda la creación en total dependencia de Dios. Y Dios es la vida, Dios es bueno, Dios es sabio, Dios es buen consejero, Dios es buen pastor de su creación, Dios es buen padre, etc. Y Dios advirtió del peligro de las consecuencias automáticas de desobedecer. Así que veamos lo que Él dijo, vamos a recordarlo. En Génesis 2, 15 al 17 está registrado lo que Jesús o Dios dijo a los primeros seres humanos. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mandato. Este mandato le dio: puedes comer de todos los árboles del jardín. Fijaos qué fiesta, que Dios es un Dios de fiestas, de alegría, de abundancia, de recursos infinitos, tremendos. Piensa en nosotros, nos ama, es bueno en gran manera. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Una advertencia. No era una amenaza, era una advertencia. Se iba a cumplir. Era un aviso para impedir la tragedia. Dios insistía, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. Este árbol significa la independencia de Dios. Cuando hablamos a las personas de Dios, ¿qué les decimos sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Lo sabemos explicar? Pues prestemos atención, queridos. Es esto.
Este árbol significa la independencia de Dios, simboliza la decisión del ser humano a sustituir las palabras de Dios y los valores del Creador del bien y del mal por las palabras del ser humano y de sus valores del bien y del mal. Significa sustituir a Dios, quitar a Dios de su lugar y ponerse el ser humano en lugar de Dios. Y esto es la definición de lo que es pecado, porque el hombre está muerto en delitos y pecados a los ojos de Dios. ¿Por qué está bajo el juicio de Dios? ¿Por qué está bajo sentencia? ¿Por qué no tiene esperanza en su situación espiritual? ¿Por qué está perdido totalmente? Y necesita la solución que nosotros tenemos y podemos anunciarle. Dios nos decía, no os pongáis en lugar de Dios para quitarme a mí, que soy Dios, la vida. Esto es soberbia, moriráis. Dios advertía, yo sé lo que es bueno y lo que está mal. Sin mi dirección, sin mi palabra, con la cual había creado todas las cosas, vosotros moriréis. Mantened la buena relación conmigo, fuente de vida. Si no, nuestra relación se muere y moriréis. Mantened la total confianza en mis palabras vivas, que dan vida. Si no, moriréis. Dios avisó. Si os independizáis de mí y de mis palabras, mi justicia, sentencia será muerte. En el Nuevo Testamento se repite esa sentencia y dice así, pues la paga que deja el pecado es la muerte. No es estar enfermo, no es sentirse mal, no es ir al purgatorio, es muerte, es separación de Dios, eterna separación de Dios, como no llegue el remedio antes de morir físicamente. Después no hay esperanza para nadie. Ya pueden rezar donde quieren y los que quieran. Y por el dinero que quieres pagar, Dios no se deja sobornar por dinero. No se deja manipular por influencia humana. Dios es Dios. Ha dicho que el ser humano que muere físicamente no tiene más esperanza. Ha muerto, se está condenado a muerte eterna. Es muerte eterna que hay sobre esa persona y no hay más esperanza. Que no nos dejemos engañar por nada ni por nadie. Por eso esta operación rescate es urgente, porque luego no hay remedio. La solución de la operación de rescate es la que nos ayuda a salir de ese problema, y es Jesucristo. Nuestra rendición a Él y al Espíritu Santo es la solución. Aquí tenemos una imagen que Jesús nos extiende su mano, que Él ha sido crucificado por nosotros. Hemos analizado que nuestro problema es una mente rebelde contra Dios, una mente que usurpa a Dios su lugar, una mente que se cree suficientemente buena para vivir independiente de Dios. Y por ello, la solución tiene que cambiar la mente. Eso lo tengamos claro. No vamos a ayudar a nadie a menos que apuntemos a un cambio de su mente. No es hablarle muchas cosas, sino apuntar a un cambio de su mente. Como no cambie su mente, no estás colaborando con el Espíritu Santo en la vida de las personas que necesitan una solución. La solución tiene que pasar por un cambio de mente, porque su problema es su mente está mal. Piensa equivocadamente sobre Dios y sobre sí mismo, sobre el pecado, la justicia, el juicio que le espera también. Tienes que ayudarle a cambiar de mente. Por ello la solución tiene que cambiar la mente. Dios invita a rendir nuestra mente, voluntad y vida a Jesucristo. Debemos volver a Dios de forma radical y total.
Nada de que, bueno, si quieres hacer la oración y no te preocupes, que esto no va a cambiar tu vida. Eso es mentira. Si quieres vamos a orar y va a cambiar tu vida radicalmente. En vez de vivir para ti, vas a vivir para Cristo o vas al infierno. O dilo como quieras. Pero que sea esto lo que entiende la persona. Por ello la solución tiene que cambiar la mente. Repito, Dios invita a rendir nuestra mente, voluntad y vida a Jesucristo. Debemos volver a Dios de forma radical y total. Debemos negarnos a nosotros mismos para dejar de negar a Dios. Lo repito, debemos negarnos a nosotros mismos para dejar de negar a Dios. No hay alternativa. Y Jesucristo lo dijo claramente, si tú no te niegas a ti mismo y tomas mi cruz, nunca, jamás serás mi discípulo y nunca te voy a conocer. O te niegas a ti mismo o me niegas a mí, las dos cosas no pueden ser. No tiene alternativa. Nos damos cuenta, ¿no? O sea que el cambio de mente tiene que ser total y radical. Solo Dios puede borrar nuestros pecados y si nos rendimos, Dios sí borra todos nuestros pecados, pero tenemos que rendirnos. Mirad lo que dice la palabra de Dios. Las primeras predicaciones cristianas decían, ahora pues, arrepentíos de vuestros pecados. Quiere decir, cambiad radicalmente de mente para con Dios, vosotros mismos y cómo ser salvos. Arrepentíos de vuestros pecados, volved a Dios para que vuestros pecados sean borrados. Ahí sí que son borrados, pero con la condición de arrepentimiento y volver a Dios. Los pecados no se pueden borrar, si se mantienen de pie. Tienen que ser solucionados por un arrepentimiento, un cambio de mente y un volver a Dios, que es el que nos puede salvar. Si no, no hay salvación. La salvación está en Cristo. Al rendirnos a Él, al rendirnos al Espíritu Santo, hay salvación en nuestra vida y se borran todos nuestros pecados. Esta salvación es ofrecida a todos y para todos. Esa es la buena noticia. No tenemos que tampoco elegir a nadie al que hablarle. Bueno, nosotros repartimos 400 calendarios y tengo que confesarlo que al del gimnasio, el de la entrada, a voluntad propia no le di ni uno solo hasta ayer. Que dije, Señor, perdóname que este hombre, no sé por qué, no tiene la misma importancia que otras personas y no le ofrecí el calendario. Y se lo ofrecí, mejor dicho, mi mujer, le dije, dáselo tú. Y entre los dos vimos cómo este hombre lo agradeció. Pero es para todos. Pero la solución es ofrecida solo por medio de su pueblo rescatado. No podemos contar con otros en esta operación de rescate. Es solo por medio de su pueblo rescatado, encargado de su misión de rescate. ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos, queridos? Tú y yo tenemos, porque no hay otros. Predicamos la verdad, la buena noticia de que Dios salva. Y Dios salva solo por medio de Jesucristo. Y Dios lo ha determinado así, y por esto es así. Dios lo ha determinado, es soberano. Él ha dicho, vale, os habéis perdido, os quiero rescatar, pero yo voy a decir cómo os rescato. La condición es a través de mi Hijo, el Señor Jesucristo, es el único que puede salvar. Lo determino yo. Es lo que dijo Dios. Pero Pedro anunciaba a los sacerdotes del templo en su día, a sus gobernantes, que creían que tenían todo lo necesario para salvarse y ofrecer la salvación al pueblo, y les dijo a la cara, a los que crucificaron a su Señor, al Señor Jesucristo. En Hechos 4:12 les dijo, en ningún otro hay salvación. En vosotros no hay salvación, en vuestro templo tampoco, en ningún sacrificio vuestro, ni nada de nada que podéis ofrecer hay salvación.
En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Estoy citando textualmente las palabras de Pedro. No había salvación por medio del templo, repito. No había salvación por la mediación de sus sacerdotes, ni hasta el día de hoy. Los hay aquí ahora tampoco. No había salvación por medio de las buenas obras. En ningún otro hay salvación. Solo Jesucristo salva, pero sí que salva. Además, a los que creen, Dios les da su Espíritu Santo. Eso es lo que vemos luego también aquí. ¿Os acordáis? Solución, Jesucristo, rendición a Él y Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede garantizar el éxito de esta misión de rescate. Sin el Espíritu Santo no hay vida nueva, no hay comunión con Dios. Con el Espíritu Santo tenemos la mente de Dios para conocer a Dios y ser guiados por Dios. Sin el Espíritu Santo, escucha bien, sin el Espíritu Santo, ¿qué somos? Somos unos meros religiosos, si quieres añadir evangélicos, sin vida divina y sin poder de Dios alguno, sin Espíritu Santo. Tenlo en cuenta. El Espíritu Santo es parte imprescindible de la misión de rescate. Dios da su Espíritu a los que creen. ¿Creen en qué? Creen en el Evangelio. No creen en una iglesia, no creen en una persona, creen en el Evangelio, el verdadero además, el que está en la Biblia. Ese es el verdadero. El que no corresponde con la Biblia es falso. Y los hay muchísimos evangelios falsos. En la Biblia está el verdadero. Lee la Biblia y encontrarás el Evangelio. ¿Creen en quién? Creen en Cristo, Jesús, el de la Biblia también, no el que cuenten por ahí y le presenten de cualquier forma, el que está en la Biblia, el que habla en la Biblia, el que muestra su salvación en la Biblia y que habla de su futuro en su palabra. Los que creen recibieron el Espíritu de Dios y pertenecen a Dios, son suyos, tienen su mente. Esto nos afirma. Vamos a ver aquí, ¿dónde estamos aquí? Efesios 1:13. Y ahora vosotros, dice Efesios, también habéis oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es imprescindible para la operación de rescate en tu vida, en la mía y en este mundo, y el cual había prometido tiempo atrás. El precio de la operación de rescate es la victoria de Jesús. Y la victoria de Jesús tenía que pasar por su humillación, su muerte cruel y despiadada y de rechazo total del ser humano en la cruz y del juicio de Dios sobre él en la cruz, en lugar tuyo y mío. Y tiene que pasar por la tumba vacía y tenía que también pasar por la venida del Espíritu Santo, el precio de nuestro rescate. Todo eso incluye. El precio es el más alto jamás exigido en ninguna misión de rescate. El precio exigía una tumba abierta, como he dicho, la victoria de Jesús sobre la muerte física y la muerte eterna. El Hijo de Dios murió para vencer la muerte. Jesús pagó toda nuestra deuda delante de Dios. El precio exigía el sacrificio perfecto y sin pecado de Jesús,
Es el precio de rescate para rescatar un pueblo que quiere obedecer a Dios y necesita ser rescatado. Es lo que leemos escrito por Pedro, más adelante en su primera carta. En capítulo 1, 18 al 20, describe a Jesucristo este rescate, el valor, el precio que fue pagado, y lo dice así: como bien sabéis, vosotros fuisteis rescatados. Fíjate aquí en el pasado, fuisteis, es un hecho consumado. Fuisteis rescatados de la vida absurda que heredasteis de vuestros antepasados. Eso tenemos que explicar a la gente. Mira, tú no puedes tener una vida más absurda que ser creado para Dios y no vivir para Dios. No puede ser más absurda que Dios pagó el rescate para ser suyo y tener perdón de sus pecados y tener el Espíritu Santo, y aún no eres salvo. No hay forma más absurda de vivir, querido amigo o amiga. Así tenemos que hablar, si no, no lo van a entender. El precio de vuestro rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero, hablando de sacrificio de muerte en lugar de otro, sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en vuestro beneficio. Fuisteis rescatados por el precio de vuestro rescate, que es la sangre de Cristo, sin mancha, sin defecto, escogido por Dios. Por eso no hay otra salvación, pero esta sí que vale. Y la misión consiste en que Jesús obedeció toda la ley de Dios, toda la voluntad de Dios. Tú jamás lo podrías hacer por ti. Lo hizo Él por ti. Jesús lo hizo por nosotros, es decir, obedeció en lugar de nosotros, y por ello nos declara justos delante de Dios. Repito, nos regaló, nos contó a nuestro favor su obediencia y su justicia, y por esto delante de Dios somos justificados, como si hubiéramos siempre obedecido a Dios, porque Jesús puso a nuestro favor su obediencia y su justicia, y es la única forma de quedar justificado delante de Dios. Eso no lo puedes conseguir con nada que tú hagas, solo por la fe en el Señor Jesucristo, por rendirte a Jesucristo y recibir el Espíritu Santo. Lo dice así la palabra de Dios, Pablo lo explica, Romanos 5, versículo 19, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, porque les fue contado este pecado. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos, porque esta obediencia de Jesucristo les fue contado a su favor, y por eso fueron contados justos delante de Dios. Espero que lo entendamos. Esta es la operación de rescate de Dios, una operación de rescate alucinante, impresionante, majestuoso, completa, maravillosa. El Evangelio, cuanto más que lo conozcamos, más nos sorprende lo que es el favor inmerecido de Dios, la gracia de Dios, en la cual deberíamos gozarnos, estar orgullosos de Dios y reconocer nuestra total inutilidad para ser salvos, pero que somos salvos, gracias a Dios, por la fe en Jesucristo. El precio de la misión de rescate incluye también la misión del Espíritu de Dios, como he dicho. El Espíritu Santo fue enviado a los creyentes para poder llevar a cabo la misión de rescate. Por medio de los creyentes, el Espíritu convencerá al mundo de su error. Mira lo que dice aquí en Juan 14, 7 a 8.
Pero os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error. ¿De qué error? En cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Porque están equivocados en cuanto al pecado, en cuanto a la justicia y en cuanto al juicio. El Espíritu Santo ha venido para pelear esta batalla. El Espíritu está siendo humillado hoy en día, contradecido, negado, contrariado, burlado por el mundo. El Espíritu de Dios tiene también un enorme trabajo en nosotros los creyentes. Tiene que corregir mentiras. ¿A que sí que mentimos? Malos pensamientos, así que tenemos malos pensamientos. Nuestros enojos, a que sí que tenemos enojo. Apatías, a que sí que existe en nuestra vida. Y desobediencias también. El Espíritu es el que lucha contra nuestra naturaleza pecaminosa. El Espíritu se entristece cuando el discípulo peca, desobedece, habla mal y difama. Al vivir en nuestros cuerpos, el Espíritu de Dios presencia, escucha esto, cuando yo lo entendí, me escandalicé. El Espíritu se entristece cuando el discípulo peca y tiene que presenciar la inmoralidad que permitimos en nuestras vidas. Un consejero mío dijo una vez a una persona, dijo, ¿tú estás consciente cuando fornicas como cristiano, el Espíritu Santo está en ti y lo tiene que presenciar? ¿Esta aberración sexual en tu vida? Yo nunca había pensado que es así, pero es así, queridos. Por eso dice que la Biblia que el Espíritu Santo se entristece, se apaga en la vida del cristiano. Tiene una lucha tremenda, se escandaliza. Y sin el Espíritu de Dios no habría victoria plena en la misión de rescate. No habría garantías del éxito. Pero sigamos desarrollando esta operación de rescate tan maravillosa. Una parte imprescindible es nuestra urgencia. Porque si todo está listo, pero no hay urgencia, no hay nada. Tenemos que llevar con urgencia a cabo esta misión de operación rescate. Recordemos, aquí hemos hablado del problema que es la desobediencia y que ya está bien con la desobediencia porque lleva a la muerte. Hemos hablado de la solución, de la rendición total a Jesucristo, al Espíritu Santo. Hemos hablado del precio que Dios pagó, la victoria de Jesús que pasó por su humillación, pero también el envío del Espíritu Santo que también está siendo humillado por la parte del ser humano y por nosotros de paso también. Y lo tienen que sufrir el estar aquí batallando con nosotros a favor de la operación de rescate. Y ahora Dios solamente pide que tengamos urgencia, queridos. Urgencia total y absoluta. Prioridad absoluta. Por eso las palabras de Jesús que vamos a recordar también. De testificar de Jesús, no solamente ser cristianos. Abrir la boca significa testificar. Entregar literatura que testifica. Mandar mensajes que testifican por redes sociales. Fíjate si lo tenemos hoy en día fácil. Tenemos una aplicación donde hay radio por todo el mundo y los hay en Briviesca una radio, en Lerma una radio, y así podríamos seguir. Y podríamos emitir a través de ellos también. Por ejemplo, lo hemos descubierto hace poco. Viendo el problema, la solución, el precio ahora, nos debemos dar cuenta de la urgencia de la misión de rescate. Nadie se beneficia de la solución ni del precio pagado si no lo proclamamos con urgencia a todos los que están aún sin ser rescatados. O sea que fíjate si podemos hablar.
Podríamos hablar constantemente. Y además, Dios está pensando en el mundo entero. Y gracias a Dios, el mundo entero ha venido aquí, a Burgos, aquí, a nuestras calles, a nuestros comercios, a nuestras instituciones, a nuestra vecindad. Han venido todo el mundo. ¿Estamos conscientes de ello? Por ello nos encarga Dios proclamar esas maravillosas obras de Jesús. Y tenemos aquí un versículo que también Pedro nos dejó grabado en esas palabras, en 1 Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido. Deja de tener complejo de inferioridad, por favor. Eres linaje escogido de Dios. ¿Qué más quieres? Real sacerdocio. ¿Qué más quieres? Nación santa. ¿Qué más quieres? Pueblo que pertenece a Dios. ¿Qué más quieres? Para sentirte importante y con un mensaje urgente. Y dice, pueblo que pertenece a Dios, ¿para qué? Dice aquí, para que proclaméis las obras maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por ejemplo, las canciones de mañana no hemos escogido porque sí. Son canciones de las maravillosas obras de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Porque si no es pérdida de tiempo. Con urgencia debemos proclamar las obras maravillosas de Jesús. Hay personas que niegan que haga falta que todos proclamemos. Pero esto es una gran barbaridad. Porque aquí lo dice claramente. Porque yo pregunto, ¿tú eres linaje escogido de Dios? ¿Tú perteneces al pueblo de Dios? Pues mira lo que dice aquí. Dice claramente que todos estos verdaderos cristianos son llamados a proclamar ¿qué? Las obras maravillosas de aquel que te ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Tú eres llamado a proclamar, tú con tu boca, ¿lo haces? ¿O eres calladito y crees que tiene mérito? No tiene mérito ser calladito en estos momentos, cuando hay que testificar. Puedes cargarte la responsabilidad del destino eterno de una persona. Lo dice la palabra de Dios. No lo digo yo. No quiero cargar la conciencia de nadie, pero yo sí que estoy consciente. No quiero mirar por otro lado. Yo tengo la responsabilidad a quién tengo que testificar, a quién no. Y Dios tiene un plan para mi vida, para dirigirme. Por eso tengo el Espíritu Santo, pero tengo que obedecer para realizar este rescate y esta operación de rescate de una forma digna y responsable. Y si no, pedir perdón y confiar en la misericordia de Dios. Y que Dios tiene otros medios para salvar a esta persona que por mí se iría a la condenación eterna, por mi culpa. Dios tiene otros remedios, evidentemente. A veces me da otras oportunidades también. Pero soy tremendamente responsable de ser urgente, queridos. No nos engañemos. Y por eso Jesucristo no son palabras de Jesús simplemente, unas más que él dijo. Jesús medía bien sus palabras. Y mirad lo que dijo. Más bien, después de hablar de comer y de vestirse y de estar afanosos por ninguna cosa, dijo, más bien buscad, ¿qué? Primeramente, con prioridad número 1, quiere decir, el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? De lo demás. Y todas estas cosas os serán añadidas, pero hazlo con este orden de prioridad, porque Dios quiere tu obediencia. La obediencia funciona con Dios. La desobediencia nunca funciona con Dios. Dios nunca, jamás bendice la desobediencia de nadie. Jamás. No sé si lo hemos descubierto ahora. Solo funciona la obediencia. Solo Dios bendice y aprueba y respalda
y responde y corresponde con nuestra obediencia. Obediencia, no algo que se parece a la obediencia, no, obediencia pura y cierta y correcta, verdadera, sin engaño, sincera, total, porque es Dios, porque se lo merece, porque creemos. Ahora, os voy a decir algunas cosas chocantes, os aviso, y Jesús las dijo también unas cuantas, que los que son superficiales lo van a criticar, lo que Jesús dijo, y mis palabras seguro también. Van a decir, ¡buah, qué exagerado! Pero te invito a pensar y reflexionar antes de juzgar lo que voy a decir. Yo te pregunto, ¿para qué estás aquí en Burgos? ¿Para qué? ¿Para trabajar aquí en Burgos? Te digo que no. De parte de Dios, que no es así. ¿Sabes por qué? Tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso estás aquí en Burgos. Y porque tú crees que Dios te proveerá del trabajo cada día. El trabajo te será añadido. No es lo que tú estás buscando como prioridad aquí en Burgos. Tú no estás aquí para trabajar, tú estás aquí para poner en primer lugar el reino de Dios en tu vida y confías que lo demás será añadido. El trabajo, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Para qué estás aquí en Burgos? ¿Para divertirte? Te digo que no, si eres discípulo de Jesús. Tú estás en primer lugar dedicado al progreso del reino de Dios y en lo que es justo en el reino de Dios y estás convencido de que Dios te añadirá, escucha, te añadirá, no es que no te lo vaya a añadir, te añadirá el gozo que necesites para disfrutar de esta vida pasajera. Pero el reino de Dios permanece para siempre. Y eso estás tú buscando en primer lugar, para eso estás aquí en Burgos. ¿Tú para qué estás en Burgos? ¿Para ser uno más en la sociedad y para seguir las tradiciones de tu cultura y familia? Pues no. Tú estás en este planeta Tierra para dar prioridad a la misión de rescate del reino de Dios y estás convencido que Dios te dará habilidades de ser, escucha bien, burgalés al burgalés, aunque seas africano. Ahí va. Luis, burgalés al burgalés, aunque siendo africano. Y el africano, un africano, aunque seas ecuatoriano. Ahí va. ¿Alguno? Y al colombiano, un colombiano, aunque seas búlgaro. Ahí va. Tú estás convencido de que Dios te añadirá suficiente tiempo para disfrutar con tu familia y cultura, pero tu prioridad es la misión de rescate, el reino de Dios y su justicia. ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí? ¿Lo tenemos claro? Pues a vivirlo. ¿Cuál es el corazón, queridos? Un poco más de paciencia, por favor. Es un tema tremendo. Sé que, ¿cuál es el corazón de la operación de rescate? Permitidme enfatizar ese punto porque es tan fácil tener claro todo hasta aquí y luego desperdiciar nuestra energía, nuestro dinero, nuestro tiempo en puras actividades sin ningún tipo de sentido ni eficacia, solo traen estrés y pierde tiempo y pierde dinero y actividades cristianas sin propósito alguno de parte de Dios. Pero nosotros felices porque hemos sido activos como cristianos. No hemos hecho nada, queridos, hemos perdido el tiempo. Tan fácil es. Porque no hemos entendido el corazón de la misión de esta operación de rescate. Ahora bien, huyamos de grandes entonces proyectos de los cuales a veces está involucrada media iglesia, pero es más bien una carga, un gasto, una pérdida de tiempo, un esfuerzo humano, pero no ayuda en nada al corazón de la misión de rescate. ¿Y cuál es el corazón de la misión del rescate? ¿Cuál es el plan estratégico y el corazón? Mira, aquí está. Operación de rescate, hay un problema, una solución, un precio, una urgencia, pero ahora también hay un corazón.
que hay que apuntar al corazón en esta operación de rescate. El corazón es hacer, ¿qué? Discípulos. Algunos hacen grandes conciertos y ¿sabes lo que van a cosechar? Asistentes a un culto que dicen yo también creo en Jesús y a lo mejor jamás se arrepintieron de ningún pecado porque no entienden nada. Estamos llamados a predicar, dar testimonio del problema, de la solución, del precio que fue pagado, de la urgencia que hay y ahora del corazón. Tenemos que apuntar al corazón también de las personas porque hay un corazón en esta operación que es hacer discípulos. El plan estratégico, aquí lo tenemos, es hacer discípulos. Queridos, no me canso de repetir que hay un solo mandamiento principal en este mandato, en la gran comisión de Jesús, es hacer discípulos. Desde que tú conoces a una persona y le hablas de ti, intenta hacerle discípulo. No solamente amigo tuyo o vecino que saludas. Empieza a orar, ¿para qué? Para que sea un discípulo de Jesús. Si no es discípulo de Jesús, no vale la pena haberle conocido para la eternidad. ¿Y cómo lo haces? Jesús dijo 3 mandamientos subordinados. Yendo, vete donde está la persona que yo quiero que a través de ti sea un discípulo mío. Vete, sal de tu confort, sal de tu comunidad, de tu familia, de tu casa, de tu entorno, sal de tu intimidad, que estás demasiado ocupado de ti mismo, abre la boca, deja salir mi palabra, mi imitación, la predicación del Evangelio. Deja que a través de ti pueda hablar de mí a las personas y hacerles discípulos. Pero para eso hace falta ir, en el sentido de dar a lo mejor algo para leer, etc. Luego bautizando, no pasas por alto esto. Enseñando a obedecer todo lo que el Señor ha mandado. Y aquí voy a resumir, queridos. Pero yendo, por ejemplo, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, hemos tenido que ir el miércoles a un entierro de familiares de Tatiana, que se mató en un accidente. Entonces, ¿cómo podemos ir? Podemos ir como al que acompaña sin pensar más. ¿Qué hago yo para ser discípulo si voy? Pues evidentemente tendré que llevar un Nuevo Testamento. ¿En qué idioma? Si son todos búlgaros, pues en búlgaro, pues habrá que esforzarse un poco de encontrarlo porque sí que lo tenemos aquí. Y habrá que llevarlo. Habrá que contactar con los familiares de alguna forma para entregar este Nuevo Testamento a las personas que lo deseen. Y habrá que decirles algunas palabras que les llaman la atención para tener interés en la palabra de Dios que tiene en sus manos, para empezar a leerla. Habrá que llevar algún calendario que tenemos todavía. Y cuando fuimos a comer, queridos, se nos ocurrió dar el calendario al que nos cobraba y resulta que es hermana de creyentes y dice, lo voy a leer todos los días, muchísimas gracias. Pero para hacer discípulos no es cuestión de saber que tengo que hacerlo, es hacerlo. ¿Me explico? ¿Qué te sirve lo que escuchas hoy si no lo haces cuando sales por esta puerta? Te voy a decir nada. Dios te va a pedir cuentas por lo que has escuchado, lo único que te va a servir. Pero tenemos que espabilar, tenemos que hacer discípulos. Y hacer discípulos es actuando, es hablando, es comunicando a Jesucristo por escrito, por WhatsApp, en redes sociales. Llamar la atención también por nuestra forma de ser, pero no solo, tiene que ser abriendo la boca, porque si no, lo único que piensa es la gente que eres diferente, que eres buena persona, y te vas a llevar tú la gloria que Dios lo aborrece. Dios quiere la gloria para sí. Quiere que la gente sepa que tú eres así por los méritos
y los únicos méritos de Jesucristo, del Espíritu Santo que está en ti. ¿De acuerdo? Lo dijo Jesucristo, Mateo 28, yendo, haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. ¿Enseñándoles a qué? A obedecer. ¿Y qué significa obedecer? A hacer las cosas, a hacerlas. No intentar hacerlas, a hacerlas. ¿Me explico? Hacer discípulos es una parte de obedecer todo lo que Jesús ha mandado. Ir a hacer discípulos. Os lo encarezco, os lo grabo en vuestro espíritu, vuestra alma, vuestra memoria, que os acordéis de este día, de esta predicación, el resto de esta vida. Y cada vez que tengáis la oportunidad de hacer discípulos, penséis que podéis hacer discípulos, que es urgente. Y quiero que escuchéis este vídeo para descansar un poco la mente, pero escuchad bien y mirad lo que dice. En el último capítulo del Evangelio de Mateo, Jesús entrega su comisión a sus discípulos. Esta es una comisión muy grande. Haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28. ¿Cómo iban los apóstoles a hacer discípulos de Jesús en todo el mundo? Creemos que por la gracia de Dios, hoy también puede ser posible una multiplicación de discípulos e iglesias y la expansión rápida del Evangelio por medio de nosotros en nuestra España. Proponemos ajustar nuestro ADN, nuestra prioridad, para cumplir la gran comisión. Si tú y yo tenemos agendas llenas de actividades, no tendremos tiempo para compartir nuestras vidas con todas las personas de todas las naciones, enseñándoles que obedezcan a Jesús. Así que, ¿cómo esperamos poder cumplir la gran comisión? Hay dos factores que son clave: la sencillez del proceso en la capacitación de todos para discipular a otros y el ajuste de la prioridad. Que cada discípulo se reproduce en muchos otros y que cada uno de ellos se reproduce en otros muchos, y así sucesivamente. Este modelo requiere que cuando discipulamos a un individuo no nos olvidemos de su familia, de sus amigos o de sus vecinos, de sus compañeros de trabajo. De hecho, al principio de su discipulado, incluso antes de convertirse, él puede ser la puerta a su entorno. Y a la medida que él puede compartir lo que está aprendiendo y aplicando, podemos llegar a multiplicarnos. Puede ser un proceso más lento al principio, pero la inclusión de los suyos significa que los suyos no se separan, sino que tienen la oportunidad de ser discipulados a su vez. Esto puede ser la semilla de un movimiento de reproducción de discípulos e iglesias en este país. No somos llamados a menos. La gran comisión es muy grande. ¿Está claro? Creo que está bien resumido: hacer discípulos. Menos otras actividades que no apuntan hacia ello y centrarnos más en lo que Jesús realmente nos encargó hacer. Dijo: haced discípulos. Recordemos que hay 6 puntos: el problema, la solución, el precio, la urgencia, el corazón, los recursos, lo último que voy a mencionar, y pido un poco más de paciencia todavía, porque tenemos todo lo necesario. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: yo tengo toda la autoridad, tengo todos los recursos disponibles, dijo en ese sentido, a disposición tuya, para cuando tú lo necesites, todo lo necesites, en las circunstancias imposibles que tú crees que estés. Yo tengo los recursos en la tierra y en el cielo también. Mateo 28, 16 lo dijo además en presencia de algunos que dudaban, como dice aquí. Y Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado
toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, haced discípulos, yendo, bautizando, enseñando a guardar todo. Queridos, esos son todos los recursos que nos hacen falta. Se va a dar toda autoridad en el cielo, quiere decir, por medio de la oración que llegan al cielo, si son de corazón, tú puedes disponer la determinación del cielo a favor tuyo, aquí, para lo que tú necesitas para hacer discípulos. No para cualquier cosa, sino para hacer discípulos. Y Dios determina en el cielo, a raíz de tus oraciones y tu deseo y tus necesidades, determina ciertas cosas que aquí en la tierra, ¿sabes lo que va a ocurrir? Se van a llevar a cabo sí o sí. No habrá nada ni nadie que se te podrá oponer. Como dijo Dios a Josué, capítulo 1, versículo 5. Eso va a ocurrir en tu vida también, porque Dios es poderoso. Tiene todos los recursos en el cielo y en la tierra también. ¿De acuerdo? Esos son recursos para ti, pero son para el que abre la boca, el que sale de su lugar de confort, el que pone el reino de Dios en primer lugar, el que hace discípulos, no entretenimientos, el que se atreve a abrir la boca y testifica acerca de Jesucristo, que predica el evangelio de verdad y no endulcorado, como se dice eso, ¿no? No, de verdad, tal como es. El Espíritu Santo, dice Jesús, dice Dios en su palabra, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder y seréis mis testigos. Y fíjate, los recursos son suficientes del Espíritu Santo y su poder es suficiente para ser testigos. ¿Dónde? En Jerusalén. Ahí había hasta persecución. Ahí mataron al maestro, al que estamos anunciando. En Judea, en Samaria, donde no querían saber nada del evangelio de este Jesús. Y hasta los confines de la tierra, donde están los caníbales y donde están los terroristas y donde están los inquisidores y donde están los que se oponen a Jesucristo y a ti y a mí. Pero ¿para qué les vamos a temer? Si Él, que tiene el poder en los cielos y en la tierra, está con nosotros. Si Él quiere, haremos discípulos siendo testigos con sus recursos hasta donde haga falta, sin impedimentos. Recordemos, esto es la operación de rescate. Es una operación completa. Es la mejor operación de rescate para el cual tú te puedes involucrar. Para esto vale la pena morir. ¿Sabes por qué? Porque vale la pena vivir para ello. Para eso. Para la operación de rescate. Y eso nos preparará también para la misión del futuro, que será dentro de una semana. Vamos a recordar eso cuando nos despedimos. Seamos diligentes. Dímelo a mí. Sé diligente, Guido. Lo necesito, de verdad, ¿eh? Que alguien me diga constantemente, Guido, sé diligente. ¿Tú qué crees? ¿Que yo soy de otro material? Yo soy un ser humano. Como tú y yo. Tú y yo somos totalmente parecidos en todas las tentaciones y dificultades y debilidades y achaques y tentaciones de todo tipo, pero necesitamos que alguien nos diga constantemente, sé diligente en la misión de rescate.